Puedes tomar el cuarto de invitados o irte, dijo papá cuando mi hermana se mudó. Mejor si te vas mañana, agregó ella. Me fui. Una semana después, ella gritaba en pánico, mamá, dime que miente. Mi nombre es Sofía y tengo 24 años. Esta historia comienza hace 3 meses, cuando mi perfecta hermana mayor, Isabella, decidió arruinar mi vida sin previo aviso. Llevaba viviendo en casa desde que me gradué de la universidad 2 años antes. Las deudas estudiantiles me estaban ahogando, y mi trabajo como diseñadora gráfica junior apenas cubría el pago de mi coche y el seguro. Papá dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara mientras ordenaba mis finanzas. El acuerdo funcionaba perfectamente. Tenía todo el segundo piso para mí, mi dormitorio de la infancia, más lo que solía ser el cuarto de juegos, que convertí en una oficina en casa. A mamá le encantaba tenerme cerca. Cocinábamos juntas los fines de semana y yo ayudaba a papá con el jardín. Se sentía cómodo, estable y, lo más importante, me estaba ayudando a progresar realmente con mi deuda. Isabella tenía 27 años y siempre había sido la hija de oro. La mejor de su clase en la preparatoria, beca completa en una universidad de prestigio, casada con Ricardo, un abogado corporativo que ganaba una cantidad ridícula de dinero. Vivían en un impresionante condominio en el centro que probablemente costaba más que la casa de mis padres. Llamaba cada domingo para presumir de sus últimas vacaciones o de su ascenso en su empresa de marketing. Mamá ponía la llamada en altavoz y yo tenía que escuchar cada nauseabundo detalle. Luego, un martes por la noche de julio, todo cambió. Llegué a casa del trabajo sobre las 6 y encontré el Mercedes de Isabella en la entrada. Raro, ya que no era domingo. Entré y la encontré sentada en la mesa de la cocina con mamá, papá y Ricardo. El ambiente se sentía pesado, incómodo. Sofía, cariño, siéntate, dijo mamá, señalando la silla vacía. Tenemos que hablar de algo. Sentí un nudo en el estómago. Esas palabras nunca llevaban a nada bueno. Papá se aclaró la garganta. Isabella y Ricardo están pasando por algunos problemas temporales de vivienda. Hubo un desastre de plomería en su edificio. Algo sobre una tubería rota en el piso de arriba. Todo su condominio está inundado. Tomará al menos 2 meses reparar todo. Oh, qué terrible, dije, genuinamente compasiva. ¿Necesitan ayuda con algo? Podría ayudarles a empacar o... Se van a quedar aquí durante las reparaciones, interrumpió papá. Su tono era extraño. En tus habitaciones. Las palabras no se registraron de inmediato. ¿Qué quieres decir con mis habitaciones? Isabella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Bueno, necesitamos el espacio, Sofía. Ricardo y yo no podemos compartir tu pequeño dormitorio, y necesitamos una oficina para trabajar a distancia. El cuarto de invitados de abajo solo tiene espacio para una cama. Pero esas son mis habitaciones, dije estúpidamente. ¿A dónde iría yo? Puedes quedarte en el cuarto de invitados o mudarte, dijo papá. No me miraba a los ojos. Lo hablamos en familia, y esto es lo que tiene sentido. Isabella y Ricardo están casados. Necesitan un espacio adecuado. Tú eres joven y soltera. Miré a mamá, esperando que me defendiera. Ella solo miraba sus manos, jugando con su anillo de bodas. Mejor si te vas para mañana, añadió Isabella alegremente, como si me pidiera que le pasara la sal. Queremos instalarnos este fin de semana, y será más fácil si no estamos lidiando con tus cosas. Ricardo finalmente habló. Realmente apreciamos esto, señor y señora García. Ha sido increíblemente estresante. Se estiró y apretó la mano de Isabella. Ella se apoyó en él, interpretando perfectamente el papel de víctima. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Mañana? ¿Quieren que me vaya para mañana? Sería de gran ayuda, dijo papá. Pero si necesitas unos días para empacar, supongo que el cuarto de invitados está disponible desde esta noche. Miré alrededor de la mesa a estas personas que se suponía que eran mi familia. Isabella parecía satisfecha. Ricardo parecía incómodo, pero en silencio. Mamá parecía culpable. Papá parecía haber tomado ya su decisión y no estaba abierto a discusión.
Algo dentro de mí se rompió. Bien. Bien. Mamá finalmente levantó la vista, sorprendida. Bien. Estaré fuera para mañana por la tarde. Me levanté, mi silla raspando duramente contra el suelo. Disfruten el espacio. Subí y empecé a empacar de inmediato. Mis manos temblaban de rabia y dolor. Llamé a mi mejor amiga, Valentina, que contestó al segundo timbrazo. Val, necesito un favor enorme, dije, con la voz quebrada. ¿Puedo quedarme en tu sofá por un tiempo? Por supuesto. ¿Qué pasó? Le expliqué todo mientras metía ropa en bolsas de basura. Valentina había conocido a Isabella un par de veces y nunca le había caído bien. Siempre actúa como si estuviera haciendo una obra de caridad al reconocer tu existencia, había dicho Valentina una vez. Esa bruja, dijo Valentina cuando terminé. Pero escucha, mi contrato de alquiler termina en 3 semanas. El propietario me acaba de decir que no lo va a renovar porque va a vender el edificio. Iba a preguntarte si querías que buscáramos un apartamento de 2 habitaciones juntas. ¿En serio? Sí. Tu momento es raro, pero perfecto. Ven a quedarte conmigo y buscaremos apartamento juntas. A medianoche, ya tenía la mayoría de mis cosas esenciales empacadas. Trabajé toda la noche, impulsada por la ira y la traición. Empaqué mi equipo de computación, mi ropa, mis libros, todo lo personal. Dejé los muebles ya que habían estado allí desde que era niña, pero me llevé todo lo que importaba. Isabella apareció en la puerta de mi habitación sobre las 7 de la mañana. Llevaba un pijama de diseñador, sostenía una taza de café y parecía demasiado complacida consigo misma. ¿De verdad te vas?, preguntó. Me dijiste que me fuera para mañana. Es mañana. No pensé que realmente lo harías. Tomó un sorbo de café. Pensé que te quedarías en el cuarto de invitados y te enfurruñarías un rato. ¿Por qué me quedaría donde no me quieren? Ella se encogió de hombros. No seas tan dramática. Eres joven y estás exagerando. Algún día me lo agradecerás. Esto te obligará a madurar, a conseguir tu propio lugar, a ser independiente. Dejé de empacar y la miré directamente. ¿Es eso lo que te dices a ti misma? ¿Qué me estás haciendo un favor al quitarme mi hogar? No es tu hogar, Sofía. Es el hogar de mamá y papá. Eres una adulta que todavía vive con sus padres. Es un poco patético. La crueldad en su voz era tan casual que me dejó sin aliento. Esta era mi hermana. Habíamos compartido baño durante 18 años. Me enseñó a andar en bicicleta. ¿Qué le había pasado a esa persona? Espero que los metros cuadrados extra valgan la pena, dije en voz baja, y volví a empacar. Se fue sin decir otra palabra. A las 5 de la tarde, Valentina llegó con la camioneta de su novio. Papá nos ayudó a cargar las cajas, su rostro inexpresivo. Mamá lloró, pero no me pidió que me quedara. Isabella y Ricardo habían salido a almorzar y convenientemente se perdieron toda mi partida. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás a la casa donde había vivido la mayor parte de mi vida. Ya no se sentía como un hogar. El apartamento de Valentina era pequeño pero cómodo. Pasamos las siguientes 3 semanas buscando apartamento mientras yo curaba mi orgullo herido. Acepté trabajos de diseño como freelance por las noches para aumentar mis ingresos. El rechazo de mi familia me quemaba como ácido, pero también encendió un fuego dentro de mí. Iba a demostrar que podía lograrlo sin ellos. Encontramos un apartamento decente de 2 habitaciones a unos 20 minutos de mi oficina. El alquiler era elevado, pero dividido entre nosotras, era manejable. Tendría que presupuestar con cuidado, y los pagos de mi préstamo se ralentizarían, pero tendría mi independencia. Más importante aún, tendría mi dignidad. El día de la mudanza fue el 15 de agosto. Publiqué una sola foto en Instagram de nuestra sala de estar vacía con la leyenda Nuevos Comienzos y etiqueté a Valentina. No mencioné a mi familia. No era necesario. El apartamento se sentía como la libertad. Valentina y yo pasamos ese primer fin de semana arreglando muebles que habíamos conseguido en tiendas de segunda mano y en Facebook Marketplace. Nada combinaba, pero todo era nuestro.
Pintamos una pared de acento en la sala de un color verde azulado profundo. Monté mi espacio de trabajo de diseño en mi habitación, organizando mi equipo con un cuidado que se sentía terapéutico. El trabajo se convirtió en mi refugio. Mi jefa, Laura, notó el cambio en mí durante nuestra reunión semanal. «Pareces diferente últimamente», dijo. «Más concentrada. Lo que sea que estés haciendo, sigue así». Había empezado a llegar temprano y a quedarme hasta tarde, sumergiéndome en los proyectos con una intensidad renovada. El rediseño del logotipo con el que había estado luchando durante semanas de repente encajó. Creé 3 maquetas completas en una sola tarde, cada una mejor que cualquier cosa que hubiera producido en meses. Laura quedó lo suficientemente impresionada como para asignarme un cliente importante, una cadena de restaurantes locales que buscaba un cambio de marca completo. «Esta es una gran oportunidad», dijo, deslizando el informe sobre su escritorio. «Preguntaron específicamente por ti después de ver tu trabajo en el proyecto de Café Meridien». Mi corazón se hinchó de orgullo. Esto era por lo que había estado trabajando. Reconocimiento real basado en mi talento, no en conexiones familiares o caridad. Me dediqué al proyecto del restaurante con todo lo que tenía. Valentina también notó el cambio. «Eres como una persona diferente», dijo una noche mientras compartíamos comida para llevar en nuestro sofá desparejado. «Sonríes más. Pareces más ligera». «Creo que me estaba asfixiando allí», admití. No me di cuenta de cuánto hasta que me fui. Cada cena se sentía como una actuación. Cada conversación era solo esperar a que Isabella llamara para que todos pudieran adular sus logros. Yo solo era ruido de fondo. «Nunca fuiste ruido de fondo para mí», dijo Valentina con firmeza. «Y mírate ahora. Triunfando en el trabajo, pagando tus propias facturas, viviendo tu vida. Tus padres se van a arrepentir de cómo te trataron». No estaba tan segura de eso, pero apreciaba el sentimiento. Lo que sí sabía era que estaba construyendo algo real para mí. Los pagos del préstamo estudiantil dolían y a veces tenía que ser creativa con las comidas hacia fin de mes, pero cada lucha se sentía ganada. Empecé a ir al gimnasio cerca de nuestro apartamento. Nada intenso, solo algo para llenar las horas de la tarde y despejar mi mente. Conocí a una mujer llamada Andrea en una clase de spinning que trabajaba en recursos humanos en una empresa de tecnología del centro. Tomamos un café después de la clase un sábado y mencionó que estaban buscando un diseñador por contrato para algunos proyectos internos. «No es un trabajo glamoroso», dijo. «Manuales para empleados, materiales de capacitación, ese tipo de cosas, pero pagan bien y es estable». Le envié mi portafolio esa misma tarde. Para el lunes, tenía una oferta de contrato. Los ingresos adicionales significaban que podía aumentar los pagos de mi préstamo y empezar a ahorrar de verdad. Por primera vez desde que me gradué, sentí que estaba avanzando en lugar de solo mantenerme a flote. 3 semanas después de mudarnos, finalmente desempaqué la última caja, la que había etiquetado como recuerdos, y había metido en el fondo de mi armario. Dentro había álbumes de fotos de la infancia, tarjetas de cumpleaños, flores secas de mi graduación universitaria. Evidencia de una familia que una vez se sintió real. Encontré una foto de la boda de Isabella de hace 4 años. Estábamos ambas en la suite nupcial, ella con su hermoso vestido blanco, yo con el vestido de dama de honor esmeralda que ella había elegido. Teníamos los brazos alrededor de la otra, riendo de algo que el fotógrafo había dicho. Isabella se veía radiante. Yo me veía feliz. ¿Qué les pasó a esas chicas? Cuando dejamos de ser hermanas y nos convertimos en competidoras en un juego que no sabía que estábamos jugando. Volví a poner la foto en la caja y la cerré. Algunas preguntas no tenían buenas respuestas. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Hola Sofía, soy Ricardo. ¿Podemos hablar?» Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. ¿Sobre qué? Sobre lo que pasó. Sobre Isabella. Creo que mereces saber algunas cosas. En contra de mi buen juicio, acepté reunirme con él para tomar un café al día siguiente. Eligió un lugar a medio camino entre nuestras ubicaciones, una zona neutral. Ricardo parecía cansado cuando llegó, su habitual apariencia pulcra ligeramente desaliñada.
Pedimos nuestras bebidas y nos sentamos en un rincón, en un silencio incómodo, hasta que llegaron nuestros cafés. No sabía que iba a hacer eso, dijo finalmente. ¿Echarte? Quiero decir. Me dijo que tu padre ya lo había discutido contigo, que habías aceptado quedarte en el cuarto de invitados temporalmente. Eso no fue lo que pasó. Lo sé ahora. Se pasó la mano por el pelo. Isabella tiene una forma de presentar las cosas que hace que su versión parezca la única opción lógica. Para cuando me di cuenta de lo que realmente sucedió, ya nos habíamos mudado y tú te habías ido. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque me siento culpable. Debería haberlo cuestionado más. Debería haber insistido en hablar contigo directamente. Pero Isabella estaba estresada por la situación del condominio y yo solo. Quería hacerle las cosas más fáciles. Eso es lo que todos hacen, dije. Hacerle las cosas más fáciles a Isabella. Complacer a Isabella. Proteger a Isabella. Y todos los demás simplemente tienen que aguantarse. Él asintió lentamente. Tus padres hacen mucho eso, ¿verdad? Priorizan sus sentimientos. Desde que éramos niñas. Ella era la inteligente, la exitosa. Yo solo era la hermana menor que no podía estar a la altura. Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. Aunque no lo creas, creo que está celosa de ti. Casi me río. ¿Celosa de qué? Estoy ahogada en deudas estudiantiles. Viviendo de cheque en cheque. Ella lo tiene todo. Ella tiene cosas, corrigió Ricardo. Tú tienes algo que ella nunca ha tenido. La libertad de fracasar sin decepcionar a nadie. La libertad de descubrirte a ti misma. Isabella ha estado actuando desde que tenía 5 años. Purasa, currículum perfecto, matrimonio perfecto. No puede simplemente existir. Tiene que ser excepcional o piensa que no vale nada. Eso no excusa lo que hizo. No, no lo hace. No estoy tratando de excusarla. Solo estoy tratando de ayudarte a entender. Tomó un sorbo de su café. Habla de ti más de lo que piensas. Generalmente, cuando ha bebido vino, dice cosas como, a Sofía no le importa lo que piensen los demás, o, Sofía solo hace lo que la hace feliz. Suena a resentimiento, pero por debajo, creo que es admiración. ¿Qué forma tan extraña de mostrar admiración? Sí, sonrió con tristeza. Isabella no es buena con las emociones. Convierte todo en una competencia porque es el único marco que entiende. Y cuando todavía vivías en casa a los 24, feliz y cómoda mientras ella estaba estresada y abrumada tratando de mantener su vida perfecta, creo que algo en ella simplemente se rompió. Nos quedamos en silencio por un momento. Pensé en la hermana que solía conocer, la que me enseñó a trenzar el pelo y me daba galletas extra a escondidas cuando mamá no miraba. En algún punto del camino, esa hermana había desaparecido, reemplazada por alguien a quien no reconocía. Gracias por decirme esto, dije finalmente. Pero no creo que cambie nada. No pensé que lo haría. Solo pensé que deberías saber que no estás loca por sentirte herida. Lo que hizo fue cruel y no te lo merecías. ¿Se levantó? Cuídate, Sofía. Después de que se fue, me quedé en esa cafetería 1 hora más procesando todo. Entender las motivaciones de alguien no significaba perdonar sus acciones. Isabella podría haber estado ahogándose en sus propias expectativas, pero decidió arrastrarme con ella en lugar de pedir ayuda. Las consecuencias comenzaron 3 días después. Mi teléfono sonó a las 9 de la noche, mamá. Casi no contesto, pero la curiosidad ganó. Sofía, cariño, tenemos que hablar. Estoy un poco ocupada desempacando. Esto es importante. Su voz sonaba tensa. ¿Le has contado a alguien sobre ciertos asuntos familiares? Fruncí el ceño. ¿De qué estás hablando? Del negocio de tu padre. Específicamente información sobre sus finanzas. Mi padre era dueño de una pequeña pero exitosa empresa de construcción. La construyó desde cero durante 30 años. No sé nada de las finanzas de papá más allá de lo que ha mencionado en la cena. ¿Por qué? Isabella recibió una llamada hoy de un periodista.
Alguien que dice tener información sobre irregularidades fiscales en Construcciones García. El periodista insinuó que alguien de la familia era la fuente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Y crees que fui yo? ¿Hablas en serio? Estabas muy enojada cuando te fuiste. Estaba herida, mamá, hay una diferencia. Y nunca haría algo así, especialmente por algo tan mezquino como los arreglos de vivienda. Estaba furiosa. ¿Hay siquiera algo irregular con los impuestos de papá? Dudó un momento de más. Por supuesto que no. Pero no estás segura. Tu padre se encarga de las finanzas del negocio. Confío en él. Entonces, ¿por qué me llamas? Isabella insistió en que tenías que ser tú. Dijo que eres la única lo suficientemente enojada como para hacer algo vengativo. Me reí, pero sonó amargo incluso para mis oídos. Isabella sabría de comportamiento vengativo, ¿no? Pero yo no soy ella. No hablé con ningún periodista. Ni siquiera conozco a ninguno. Si recuerdas algo. Mamá, tengo que irme. Tengo trabajo por la mañana. Colgué antes de que pudiera responder. Valentina salió de su habitación con las cejas levantadas. Déjame adivinar, dijo. Tu encantadora familia. La puse al día sobre la extraña conversación. La expresión de Valentina cambió de confusión a algo más, algo casi divertido. ¿Qué? Pregunté. Nada. Solo que el karma funciona de maneras misteriosas. Val, ¿sabes algo? Levantó las manos. No sé nada de periodistas ni de irregularidades fiscales, pero sí sé que los registros públicos son públicos por una razón, y a veces la información tiene una forma de salir a la superficie cuando el universo decide que alguien necesita una dosis de realidad. Entrecerré los ojos. ¿Valentina? Solo digo que no eres la única persona que pensó que tu hermana se pasó de la raya. La gente habla, las cosas pasan. Ahora, ¿quieres pizza para cenar? Decidí no insistir. Pasara lo que pasara, genuinamente no tenía nada que ver con eso. El verdadero caos comenzó 5 días después. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono explotó con mensajes. Primero, Valentina, enciende las noticias locales ahora. Luego, un número que no reconocí, luego otro. Y entonces, mi teléfono sonó. Isabella. Salí para tomar la llamada. ¿Qué está pasando? ¿Qué hiciste? Su voz era estridente, aterrorizada. ¿Qué diablos hiciste, Sofía? Estoy en el trabajo y no tengo idea de lo que estás hablando. Las noticias. Están transmitiendo una historia sobre la compañía de papá, sobre evasión de impuestos y trabajadores mal clasificados e ingresos no declarados. Dicen que alguien les proporcionó documentación. ¿Fuiste tú? No. Ya se lo dije a mamá. Estás mintiendo. Tienes que estar mintiendo. ¿Quién más haría esto? Isabella, no sé nada de las finanzas del negocio de papá. Nunca lo supe. Nunca tuve acceso a ninguna de su documentación. Viviste en esa casa durante 2 años. Podrías haber entrado en su oficina, tomado fotos. No lo hice. ¿Por qué no me crees? Porque eres la única con una razón para lastimar a esta familia. La acusación dolió más de lo que esperaba. ¿Yo soy la que lastima a la familia? ¿Estás bromeando? Desde que te pedimos que te mudaras. Pedimos. No pediste, Isabella. Exigiste. Me echaste de mi casa con menos de 24 horas de aviso y sonreíste mientras lo hacías. Oh, madura. Eras una aprovechada. Estaba recuperándome de la deuda estudiantil. Estaba trabajando a tiempo completo y ayudando en la casa y tratando de organizar mi vida. Y tú llegaste y decidiste que era un inconveniente. Esto no se trata de eso, entonces, ¿de qué se trata? Porque desde donde estoy, la única persona que ha lastimado a esta familia eres tú. Llegaste, desplazaste a tu hermana y ahora estás buscando a alguien a quien culpar por lo que sea que esté pasando con el negocio de papá. Pero no soy yo. Hubo silencio al otro lado. Luego, en voz baja, casi infantil, si no fuiste tú, entonces ¿quién? No tengo idea.
Quizás el universo solo te está dando lo que mereces. Colgué. Mis manos temblaban. Revisé el sitio web de noticias locales en mi teléfono. El titular me revolvió el estómago: empresa de construcción local bajo investigación por fraude fiscal. El artículo era detallado. Demasiado detallado. Mencionaba años específicos, cantidades específicas, métodos específicos para ocultar ingresos. El reportero citaba fuentes anónimas cercanas a la familia y documentación proporcionada por un informante. Alguien definitivamente había proporcionado información. Alguien con acceso. Pero no era yo. Mi teléfono sonó de nuevo. Papá. Esta vez respondí a regañadientes. Sofía García, dime la verdad ahora mismo. ¿Tuviste algo que ver con esto? Su voz era fría, autoritaria, el tono que usaba cuando yo estaba en problemas de niña. Me hizo sentir pequeña y a la defensiva. No, papá. Juro que no. Esto podría destruir todo lo que he construido, todo por lo que he trabajado. Si estás enojada por la situación de la vivienda. Esto no tiene nada que ver con eso. Ni siquiera sabía que había algo malo con tus impuestos. Estuvo en silencio por un momento. ¿De verdad no lo sabías? ¿Saber qué? Otra pausa. Nada. Si dices la verdad, entonces descubriremos quién hizo esto. ¿Es cierto lo que están reportando? Colgó sin responder. La historia dominó las noticias locales durante la siguiente semana. El IRS anunció una auditoría oficial. Los contratos de Construcciones García fueron suspendidos en espera de la investigación. Papá tuvo que contratar a un abogado. El estrés aparentemente lo estaba enfermando. Al menos eso es lo que escuché por rumores, ya que nadie en mi familia me hablaba más allá de llamadas acusatorias. Traté de seguir mi rutina normal, pero era imposible ignorar los susurros. Mi apellido era García, el mismo que la empresa de construcción que aparecía en todos los sitios de noticias locales. Compañeros de trabajo que habían sido amables de repente parecían distantes, como si el escándalo fuera contagioso. Mi jefa, Laura, me llamó a su oficina el miércoles por la tarde. Se me revolvió el estómago. ¿Iba a perder mi trabajo por los errores de mi padre? Cierra la puerta, dijo, su expresión indescifrable. Lo hice, luego me senté frente a su escritorio, preparándome para el impacto. Vi las noticias, comenzó. Sobre la compañía de tu padre. No estoy involucrada en nada de eso, dije rápidamente. Ni siquiera he estado viviendo en casa. No sé nada de sus prácticas comerciales. Levantó una mano. Sofía, respira. No te voy a despedir. Estoy viendo si estás bien. El alivio fue abrumador. Oh, estoy bien. ¿Necesitas algo? ¿Tiempo libre? ¿Horas reducidas mientras esto se resuelve? En realidad, necesito lo contrario. Necesito mantenerme ocupada. El trabajo es lo único que me mantiene cuerda en este momento. Laura asintió comprensivamente. Está bien, pero mi puerta está abierta si eso cambia. Y para que conste, he trabajado contigo el tiempo suficiente para conocer tu carácter. Lo que sea que tu padre haya hecho o no, eso no es un reflejo de ti. Salí de la oficina sintiéndome agradecida y exhausta. Al menos alguien me veía como alguien separado del desastre de mi familia. Esa noche, Valentina llegó a casa con vino y comida tailandesa. Suministros de emergencia, anunció. Vamos a tener una noche de, tu familia está loca. ¿No deberíamos estar ahorrando dinero?, pregunté, aunque ya estaba buscando el vino. Hay algunas situaciones que requieren vino tinto y pad thai. Esta es una de ellas. Se acomodó en el sofá a mi lado. ¿Cómo estás realmente? Sinceramente, siento que estoy viendo un choque de trenes en cámara lenta. Parte de mí quiere mirar hacia otro lado, pero no puedo. Papá construyó esa empresa desde cero. Pase lo que pase ahora, ese es su legado destruido. Y mamá está atrapada en medio de todo. ¿Sientes pena por ellos? Lo pensé. Siento pena por mamá. Ella no sabía nada de los asuntos financieros. Eso sí lo creo.
Papá mantenía su negocio separado de ella. Así que ahora está lidiando con las consecuencias de decisiones que no tomó. Tomé un sorbo de vino. Papá, sin embargo, no lo sé. Tomó sus decisiones, tanto con su negocio como conmigo. ¿Y Isabella? Isabella cavó su propia tumba. Que se acueste en ella. Pero incluso mientras lo decía, me preguntaba. Mi hermana siempre había sido ambiciosa, siempre persiguiendo la perfección. ¿Esa desesperación la había empujado a hacer algo imperdonable? ¿O siempre había habido una vena cruel que yo había estado demasiado cerca para ver? Mi teléfono vibró. Otro número desconocido. He estado recibiendo llamadas extrañas toda la semana. Periodistas tratando de obtener un comentario de la familia, principalmente. Lo envié al buzón de voz. Deberías cambiar tu número, sugirió Valentina. Probablemente, pero luego tendría que actualizarlo en todas partes. Y honestamente, estoy demasiado cansada. La notificación del buzón de voz apareció. En contra de mi buen juicio, lo reproduje en altavoz. Sofía, soy la tía Carmen, la hermana de mi padre. Alguien con quien no había hablado en más de un año. Vi las noticias. Cariño, solo quiero que sepas que no creo ni por un segundo que tuviste algo que ver con esto. Tu padre me llamó antes, molesto y confundido. Tiene miedo, Sofía. Sé que las cosas entre ustedes están complicadas ahora, pero sigue siendo tu papá. Quizás considera llamarlo. Solo piénsalo. Te quiero, cariño. Borré el mensaje. Tu tía parece agradable, ofreció Valentina. Lo es, pero no entiende lo que pasó. Nadie lo entiende, excepto las personas que estaban en esa cocina cuando Isabella me echó. Rellené mi copa de vino. Todos quieren que sea la persona madura, que perdone y olvide. Pero, ¿por qué siempre tengo que ser yo la que se acomode al mal comportamiento de los demás? No tienes que serlo, dijo Valentina con firmeza. No le debes perdón a nadie, especialmente no en sus términos. Comimos nuestra comida tailandesa y vimos televisión sin sentido, pero mis pensamientos seguían volviendo a ese mensaje de voz. Papá tenía miedo. Una parte de mí, la niña que había idolatrado a su padre, que lo había ayudado en las obras durante las vacaciones de verano, que había sonreído con orgullo cuando él le enseñó a leer planos, quería llamarlo, quería arreglar las cosas. Pero la versión adulta de mí, la que había sido descartada y desplazada sin pensarlo dos veces, se mantuvo en silencio. El jueves por la mañana, me desperté con 17 llamadas perdidas, todas de mi madre. Sin mensajes de voz, solo llamada tras llamada a partir de las 6 de la mañana. Mi corazón se aceleró mientras le devolvía la llamada. Algo andaba mal. Realmente mal. ¿Sofía? La voz de mamá estaba llena de lágrimas. Gracias a Dios. ¿Por qué no contestabas? Estaba dormida. Mamá, ¿qué está pasando? Es tu padre. Tuvo un ataque al corazón anoche. Está en el hospital. Creen que fue inducido por el estrés. La habitación dio vueltas. Está estable. Llegaron a tiempo. Pero Sofía, el doctor dijo. Si este estrés continúa. Se derrumbó por completo, sollozando en el teléfono. Lo siento mucho, dije, y lo sentía. A pesar de todo, no quería que mi padre muriera. ¿Vendrás al hospital? Isabella está aquí, pero ella no lo está manejando bien. Te necesito, Sofía. Por favor. Cada instinto me decía que dijera que no, que me protegiera de más dolor. Pero me escuché a mí misma decir, estaré allí en 30 minutos. Valentina me llevó, negándose a dejarme ir sola. Esperaré en la cafetería, dijo. Envíame un mensaje si necesitas una ruta de escape. La sala de espera de la UCI se sentía estéril y fría. Mamá me vio de inmediato y corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. Olía a antiséptico de hospital y a miedo. Está durmiendo ahora, dijo. Lo tienen estabilizado, pero quieren monitorearlo por unos días. Lo llaman síndrome coronario agudo provocado por estrés extremo. ¿Dónde está Isabella? La expresión de mamá se oscureció. En la capilla.
Lleva allí 1 hora. Encontré a mi hermana exactamente donde mamá dijo, sentada en un banco con la cabeza inclinada. Se veía más pequeña de lo que recordaba, disminuida de alguna manera. ¿Isabella? Levantó la vista, su rostro manchado por el llanto. ¿Viniste? Mamá llamó. Dijo que papá tuvo un ataque al corazón. Me estaba gritando, susurró. Anoche, estábamos peleando por la investigación y simplemente se agarró el pecho y se desplomó. Llamé al 911. Pero Sofía, ¿y si lo maté? ¿Y si esto es mi culpa? Me senté a su lado, manteniendo la distancia. El doctor dijo que fue estrés. Eso no es una sola pelea. Es todo. Todo lo que yo causé. Sí, dije, porque no tenía sentido mentir. Todo lo que tú causaste. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. ¿Cómo puedes ser tan fría? ¿Cómo puedes sorprenderte? Destruiste la reputación de papá, intentaste culparme por ello y actuaste como si fueras la víctima. ¿Qué esperabas? ¿Que todos perdonáramos y olvidáramos? Es nuestro padre y casi muere. ¿Y de quién es la culpa, Isabella? Me levanté. Querías atención. Querías lastimarme. Y conseguiste lo que querías. Pero las acciones tienen consecuencias. Quizás es hora de que lo aprendas. Salí de la capilla, mis manos temblando de adrenalina. Valentina estaba justo donde dijo que estaría, y una mirada a mi rostro le dijo todo. Vámonos a casa, dijo. Pero cuando llegamos al estacionamiento, escuché pasos corriendo detrás de nosotros. Luego llegó la noche que lo cambió todo. Era un jueves, casi las 8 de la tarde. Estaba editando fotos para un cliente cuando alguien empezó a golpear la puerta de mi apartamento. Valentina estaba en casa de su novio, así que estaba sola. Miré por la mirilla. Isabella. Se veía terrible, el pelo desaliñado, el rímel corrido, los ojos desorbitados. En contra de mi buen juicio, abrí la puerta. Entró de un empujón en el apartamento. Tenemos que hablar. No puedes simplemente entrar así. Ricardo me dejó. Eso me detuvo en seco. ¿Qué? ¿Se fue? Se mudó esta mañana. Me entregó los papeles del divorcio esta tarde. Su voz se quebró. Dijo que no puede lidiar con el drama y el escándalo y estar asociado con una familia bajo investigación federal. Una parte de mí quería regodearse. El resto de mí simplemente se sentía cansada. Lo siento. ¿Lo sientes? Porque conseguiste lo que querías. Querías que sufriera como tú sufriste. Nunca quise esto, Isabella. Solo quería que me trataran como si importara. Bueno, felicidades. Ahora importas. Lo has destruido todo. Se derrumbó en mi sofá, sollozando. Los reporteros no me dejan en paz. Tuve que tomar una licencia en el trabajo porque mi jefe dijo que me estaba convirtiendo en un problema. El abogado de Ricardo es brutal. Está tratando de asegurarse de que no reciba nada en el divorcio. Y mamá y papá ni siquiera me miran. ¿Por qué no te miran a ti? Se quedó muy quieta. ¿Qué? Dijiste que mamá y papá no te miran a ti. ¿Por qué específicamente a ti? Su rostro se transformó. El dolor desapareció, reemplazado por algo feo y desesperado. No lo sabes. ¿Saber qué? Realmente no lo sabes. Se rió, pero sonó desquiciada. Todo este tiempo has estado jugando a la inocente, y realmente eres inocente. Isabella, ¿de qué estás hablando? Me miró con algo parecido al odio. Fui yo. Yo fui la que le dio la información al periodista. La habitación dio vueltas. ¿Tú qué? Encontré los registros de papá el año pasado durante la Navidad. Estaba buscando algo en su oficina y encontré sus archivos financieros reales, los que no le muestra a su contador, y me di cuenta de que había estado ocultando ingresos durante años, clasificando erróneamente a los empleados como contratistas para evitar pagar los impuestos y seguros adecuados. Estaba todo allí. No podía formar palabras. Mi hermana. Mi hermana había destruido el negocio de nuestro padre.
Tomé fotos de todo, continuó, su voz mecánica. Me dije a mí misma que era un seguro en caso de que alguna vez necesitara una ventaja. Y luego, cuando Ricardo y yo tuvimos que mudarnos con ellos y te vi allí, todavía viviendo como una adolescente, todavía siendo mimada. Simplemente me enojé tanto. ¿Así que me incriminaste? No te incriminé. Solo pensé que si filtraba la información, papá pensaría que fuiste tú. Ya te habías ido enojada. Era perfecto. Te cortaría por completo y tal vez finalmente me vería como la hija buena de nuevo. La leal. Isabella, eso es una locura. Se suponía que debía ser contenido. Solo lo suficiente para asustar a papá, hacer que reestructurara, que dependiera de mí para ayudar a arreglar las cosas. No sabía que explotaría así. No sabía que el IRS realmente investigaría. No sabía que Ricardo se iría. Me agarró del brazo. Tienes que ayudarme. Me aparté. ¿Ayudarte? Intentaste destruir mi relación con nuestros padres. Soy tu hermana. Me echaste de mi casa. Cometí un error. Estaba celosa. ¿De acuerdo? Estaba celosa de que pudieras vivir allí. De que mamá amara tenerte cerca. Pero papá nunca te presionó como me presionó a mí. Tú podías ser la que se equivocaba y yo tenía que ser perfecta y simplemente. Exploté. Llamaron a la puerta. Abrí y encontré a mamá y papá en el pasillo. Parecían agotados. El rostro de papá estaba gris. Mamá claramente había estado llorando. Tenemos que hablar con las dos, dijo papá, entrando sin ser invitado. Isabella se levantó y vi un miedo real en sus ojos. Mamá cerró la puerta detrás de ellos. Dime que Sofía no hizo esto. Por favor, Isabella, dime que está mintiendo. Está mintiendo, dijo Isabella automáticamente. Ella está. No, la voz de papá fue cortante. Encontramos los metadatos de los archivos que se filtraron a la prensa. Las fotos fueron tomadas desde tu teléfono, Isabella. Tu teléfono en diciembre del año pasado. El rostro de Isabella se puso blanco. Hicimos que el abogado de Ricardo lo investigara, continuó mamá. Necesitábamos saber con seguridad. Y resulta que la dirección IP que envió los archivos al periodista se rastreó hasta nuestra casa. En las fechas exactas en que tú y Ricardo se estaban quedando con nosotros. Está mintiendo, la voz de Isabella era pequeña, desesperada. Se volvió hacia mamá. Mamá, dime que está mintiendo. Pero ya no hablaba de mí. Preguntaba por la evidencia, por haber sido descubierta. ¿Por qué?, preguntó papá. Su voz se quebró. ¿Por qué me hiciste esto? ¿A nuestra familia? No quise. No se suponía que. Isabella no podía formar una oración completa. Trataste de incriminar a tu hermana, dijo mamá, y ahora estaba llorando. La echaste de su casa. Destruiste la reputación de tu padre y trataste de hacernos creer que Sofía era la responsable. Tu propia hermana. Siempre ha sido su favorita, gritó Isabella. Los dos. Sofía puede fracasar y ustedes la aman de todos modos. Yo tengo que ser perfecta y nunca es suficiente. Eso no es verdad, dijo papá, pero no sonaba seguro. Lo es. La dejaste vivir en casa durante 2 años sin presionarla. Cuando yo tenía su edad, me estabas presionando para que me ascendieran, me casara, comprara una propiedad. Nada de lo que logré fue nunca suficiente. Así que decidiste quemarlo todo, pregunté en voz baja. Isabella se volvió hacia mí, con las lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento. Lo siento mucho, Sofía. No pensé que llegaría tan lejos. Pensé que podría controlarlo. Trataste de hacer que nuestros padres me odiaran porque estabas celosa. Eso no es algo por lo que te disculpas. Eso no es algo de lo que se regresa. Soy tu hermana. No, dije con firmeza. Una hermana no hace lo que tú hiciste. No sé lo que eres, pero ya no eres mi hermana. Mamá emitió un sonido como si la hubieran apuñalado. Sofía, cometió un error horrible, pero sigue siendo familia. Es tu familia, no la mía.
No después de esto. Miré a mi padre. Para que conste, espero que la investigación no destruya tu negocio. Realmente lo espero. Pero ya no puedo ser parte de esta familia. No después de todo lo que ha pasado. Papá asintió lentamente. Parecía más viejo de lo que nunca lo había visto. Entiendo. Señor García, dije, y el trato formal lo hizo estremecerse. La elegiste a ella sobre mí cuando dejaste que me echara. Hiciste tu elección. Yo solo la estoy aceptando finalmente. Sofía, comenzó mamá. Necesito que todos se vayan ahora. Se quedaron allí por un momento, congelados. Luego, papá tomó el brazo de mamá y la guió hacia la puerta. Isabella no se movió. Dije que te vayas. Tienes que perdonarme eventualmente, susurró Isabella. Soy tu hermana. Eso tiene que significar algo. Significaba algo, dije. Tiempo pasado. Lo destruiste. Ahora vete o llamaré a la policía. Finalmente se fue. Todos lo hicieron. Cerré la puerta con llave y me deslicé para sentarme en el suelo. Debería haberme sentido triunfante. Había sido vindicada, probada inocente, validada en todos los sentidos. Pero sobre todo, me sentía vacía. Jennifer llegó a casa una hora después y me encontró todavía sentada allí. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose a mi lado. Mi hermana intentó incriminarme por destruir el negocio de nuestro padre. Lo admitió. Nuestros padres lo saben. Y de alguna manera, soy yo la que se siente culpable. Eso es porque eres una buena persona, que es exactamente por lo que merecías algo mejor que cómo te trataron. ¿Tú lo sabías?, pregunté. ¿De alguna manera encontraste esos registros y los filtraste? Jennifer guardó silencio por un largo momento. Yo no filtré nada, pero puede que haya animado a alguien que estaba considerando si ciertas obligaciones legales superaban la lealtad familiar. Hipotéticamente hablando. Val. Tu padre estaba cometiendo fraude fiscal, Sofía. Fraude real, sin declarar ingresos, sin pagar el seguro adecuado para sus trabajadores. Esas personas estaban siendo explotadas. Alguien lo habría descubierto eventualmente. El universo simplemente decidió que, eventualmente, era ahora. Pero mi familia. Tu familia te echó y te culpó por sus propios crímenes. Tomaron sus decisiones. No les debes nada. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero todavía dolía. La investigación sobre Construcciones García duró 3 meses. Papá terminó declarándose culpable de 3 cargos de evasión fiscal. Pagó multas masivas, hizo servicio comunitario y tuvo que reestructurar todo el negocio bajo supervisión federal. No fue a la cárcel, pero su reputación quedó destruida. El divorcio de Isabella finalizó en octubre. Ricardo se quedó con todo, el condominio, la mayoría de sus ahorros, incluso su coche. Tuvo que mudarse con nuestros padres, ironía de las ironías, al cuarto de invitados que una vez me ofrecieron a mí. Mamá me llamó una vez a la semana durante el primer mes, rogándome que fuera a terapia familiar. Me negué. Algunos puentes no están destinados a ser reconstruidos. Papá nunca llamó. Han pasado 6 meses desde esa noche de jueves en que todo salió a la luz. Todavía estoy en el apartamento con Valentina. Me ascendieron en el trabajo. Mi negocio como freelance está creciendo. Estoy progresando de verdad con mis préstamos estudiantiles de nuevo. La semana pasada, recibí una carta por correo de Isabella. Sin remitente, pero reconocí su letra. Casi la tiro, pero la curiosidad ganó. Dentro había una sola página cubierta con su escritura familiar. Sofía, sé que probablemente no leerás esto. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que tenías razón. No era tu hermana cuando hice lo que hice. Era una persona celosa e insegura que lastimó a todos a su alrededor porque no podía enfrentar mis propios fracasos. Que Ricardo me dejara fue lo mejor que me ha pasado porque me obligó a ver en lo que me había convertido. Ahora estoy en terapia. Terapia de verdad, no solo las sesiones familiares que mamá sigue insistiendo. Estoy tratando de entender por qué hice lo que hice.
Estoy tratando de convertirme en alguien digno de ser tu hermana de nuevo. No espero que respondas. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que merecías algo mejor. Siempre mereciste algo mejor. Lamento no haber podido verlo antes de destruirlo todo. Con amor, Isabella. La leí 3 veces. Luego la guardé en el cajón de mi escritorio. Quizás algún día responda. Quizás algún día el dolor se desvanezca lo suficiente como para que pueda considerar reconstruir algo con ella. Pero hoy no es ese día. Hoy me estoy enfocando en mi propia vida, mi propio apartamento, mi propio éxito, la familia que estoy construyendo con amigos como Valentina que realmente se preocupan por mí. A veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es simplemente vivir bien a pesar de todo lo que intentó romperte. Y estoy viviendo mejor que nunca en esa casa que dejó de ser un hogar en el momento en que mi hermana sonrió y me dijo que era mejor que me fuera para mañana.